Siéntense. Vamos a ver esos momentos de este mensaje de la palabra de nuestro Dios sobre un nuevo nacimiento. ¿Cómo se da este nuevo nacimiento? ¿Cómo debemos de llegar a este nuevo nacimiento? ¿Y qué debemos de hacer una vez que hayamos nacido de nuevo? Abra sus sagradas escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. En su versículo número 7 dice la palabra de nuestro Dios así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Bueno, un poco más adelante vamos a mirar un poco más sobre esto, sobre este nuevo nacimiento. Y les decía hace unos momentos que ¿qué necesitamos para llegar a este nuevo nacimiento? ¿Qué necesitamos realizar y hacer antes de que se produzca en cada uno de nosotros, o sea, producido en nosotros este nuevo nacimiento? La palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. En la predicación del apóstol Pedro, cuando les hace ver a los judíos qué es lo que habían hecho con el Señor Jesús, les hace entender que a ese al que habían matado y crucificado era el Salvador del mundo. Era el que Dios había enviado para salvar al mundo de sus pecados, para salvarlo de sus pecados. La predicación es tal que estos hombres se sienten, dice la palabra de nuestro Dios, que se sienten compungidos de corazón. Dice el verso 37, hermanos, capítulo 2, verso 37. Verso 36 también dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. 38. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les hacen una pregunta a los apóstoles después de que entendieron y comprendieron que a ese que ellos habían matado y crucificado era el Salvador del mundo. Y compungidos de corazón le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta es la siguiente, verso 38. Y Pedro les dice: arrepentíos. Primeramente, el primer paso es el arrepentimiento. Después, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos pasos, hermanos, que no podemos pasar hay dos pasos que no podemos dar sin antes dar el primero, ¿verdad? Primeramente se necesita el arrepentimiento. Y así les muestra el apóstol Pedro: arrepentíos primeramente, arrepiéntase de lo que han hecho, arrepiéntase de sus faltas, de sus pecados. Y después de esto, ahora sí viene el bautismo, o en otras palabras, el nuevo nacimiento. Capítulo 3 de este mismo libro de Actos, hermanos, de los Apóstoles, versículo 19 dice, hablando también del arrepentimiento todavía, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí está nuevamente, nos hacen ver aquí el apóstol que nos debemos primeramente el arrepentimiento, y después de esto van a ser borrados nuestros pecados. Ahorita vamos a ver con qué son borrados los pecados. ¿Qué es lo que trae el pecado cuando uno se arrepiente? ¿Qué nos trae el pecado, hermanos? Nos trae arrepentimiento por él, ¿verdad? Arrepentimiento por el pecado, dolor hasta cierto punto,
por la falta que se ha cometido, tal vez por ignorancia o tal vez sabiendo las cosas. Vamos a ver cómo se sentía el rey David por su falta. Cómo decía el rey David que se sentía por la falta que había cometido en el Salmo número 38. Vamos a leer este versículo. Dice el versículo número 18, 38, 18, dice: por tanto, denunciaré mi maldad. ¿Y qué dice? Congojaréme por mi pecado. ¿Qué es una congoja? Tristeza, ¿verdad? Tristeza por el pecado. El rey David se sentiría triste por su falta. Se sentiría triste por su pecado. Cuando uno falta delante de Dios, hermanos, nos sentimos compungidos, nos sentimos tristes. ¿Y qué buscamos delante de Dios? ¿Qué buscamos delante de Él? No buscamos delante de nuestro Dios la misericordia de Él. Dice el rey David nuevamente, hermanos, pero ahora en el Salmo 51. Versículo número 1, y vamos a ver en esta oración del rey David cómo se sentía él por su falta y cómo rogaba a Dios que le perdonara su pecado. Dice versículo número 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese, el rey David está pidiendo misericordia a Dios, que tenga piedad de él, que borre sus rebeliones. Y le dice otra cosa: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El rey David quería buscar y buscaba esa limpieza delante de Dios, porque sabía y entendía que solamente buscar la misericordia de Dios, en buscar la misericordia de Dios se podía alcanzar la limpieza, el perdón, la misericordia. Verso 3, otra cosa bien importante: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿No se siente uno abatido así, hermano? Cuando reconoce su falta, cuando reconoce su pecado, cuando reconoce su maldad. Dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces el rey David se sentía, como veíamos en el otro versículo, compungido, abatido por su falta, por su pecado. Sentía en su ser pedirle a Dios misericordia y darle a demostrar que estaba arrepentido por lo que había hecho, y buscaba limpieza delante de él. Solamente delante de él se encuentra esa limpieza y esa salvación. Verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, fíjese, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo puede Dios ahora en nuestros días renovar, limpiar y crear
un corazón nuevo dentro de nosotros. Solamente volviendo a nacer, hermanos. Solamente así puede uno encontrar esa limpieza. Volviendo a nacer. Y hablo de un nacimiento espiritual. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David buscaba eso, que el Señor no lo desechara. Y otra cosa bien importante: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el hombre se aparta, y en la Biblia encontramos ejemplos, cuando el hombre se apartó de Dios, cuando el hombre dejó de buscar al Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él. El ejemplo lo tenemos, hermanos, y tal vez el más sobresaliente es con Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, que se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. El arrepentimiento de David sería un arrepentimiento sincero, o nada más por un momento, nada más por un instante, mientras sintió ese quebranto, mientras se sintió hasta cierto punto herido por su pecado, por su maldad. Estoy seguro que este arrepentimiento de David fue un arrepentimiento 100% sincero. Reconoció que había hecho mal, que había faltado delante de Dios, y se lo demuestra, se lo dice, viene delante de él. Y aquí nos menciona también, dice: en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. El rey David, por ese abatimiento que tenía, derramaría lágrimas para buscar la misericordia de Dios, para pedir perdón a Dios por su falta, por su pecado. Otro ejemplo, hermanos, tan bonito, tan hermoso, tan excelente de arrepentimiento es el siguiente. Vamos a leer en Actos de los Apóstoles, capítulo número 9. Es el del apóstol Pablo, hermanos. El del apóstol Pablo, que nos habla de cómo fue su muerte y cómo fue su vida, su nueva vida o su nuevo nacimiento. Capítulo 9 del 1 en adelante dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino el príncipe de los sacerdotes y le mandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veían a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo, hermanos? Hasta entonces, Saulo, de ir y agarrar o atrapar o traer a la cárcel a los hermanos que anunciaban el evangelio, y pedía letras, llevaba cartas de recomendación para que si encontrase alguno de ellos, traerlos a Jerusalén e intimarles a que no anunciasen el nombre del Señor Jesús.
Cuando dice en estos versículos que súbitamente le resplandeció un rayo de luz del cielo. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Con ese hombre fuerte, con ese hombre vigoroso, con ese hombre que no temía al hombre. Dice que cayó en tierra. ¿Y cómo estaba? Dice que temblando y temeroso. Caído, dice, abatido por el mismo Señor, por el mismo Señor Jesús. Dice que los otros hombres se quedaron atónitos, escuchando ciertamente la voz, pero no miraron a nadie. Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Imagínense, hermanos, vayámonos con nuestra mente a ese momento cuando el mismo Señor Jesús le habla al apóstol Pablo, bueno, a Saulo en este momento, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todavía le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cómo estuvo el apóstol Pablo por aquella luz que le resplandeció? Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Sigue diciendo, verso 10: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes y de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Versículo 17. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese, hasta aquí únicamente Ananías ora por él. Recibe el apóstol la vista. ¿Cómo sería su vista ahora, hermano? Iría a mirar igual el apóstol como cuando iba a Damasco a buscar a los hermanos. Ahora su vista iba a cambiar, iba a ser diferente. Verso 18, mire lo importante que es esto, hermano. Versículo 18: y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, ¿qué hizo, hermanos? Y levantándose fue bautizado. Entonces entendemos que por el bautismo del apóstol recibió ahora una nueva vida, una nueva vista, un nuevo sentir. ¿O si es necesario nacer otra vez? Y en el apóstol se cumple esto: un nuevo nacimiento, un nuevo levantamiento. Pero ahora, como decía aquí el Señor, porque yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. ¿Y cuánto padeció el apóstol por el nombre del Señor Jesús? Sufrió cárceles, lo apedreaban, lo rechazaban, lo azotaban. Incluso la Biblia dice, ¿verdad, hermanos?, que en una ciudad lo dejaron ya fuera de la ciudad como muerto después de haberlo apedreado. Tal vez cualquiera de nosotros fuera y dicho: ya no regreso ahí, me acaban de apedrear. El apóstol, tal vez herido ahí, se levantó. ¿Y qué sigue haciendo? ¿Cuál es el propósito ahora de él? Anunciar el Evangelio, anunciar este nuevo nacimiento, anunciarles a los hombres que era necesario nuevamente nacer.
todo lo que tuvo que abandonar, todo lo que tuvo que dejar el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, sus pensamientos, sus ideales, sus costumbres tal vez. Y vamos a ver qué dice ya después de este nacimiento, ya después de que nació de nuevo, qué dice el apóstol, hablando de las cosas que tenía como ganancia. En la carta a los Filipenses, capítulo número 3, fíjese el apóstol hablando ya una vez que nació otra vez. Cómo tenía las cosas que antes eran ganancia para él. Versículo 7 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Eso que para él en otra vida era importante, ahora en Cristo ya no valía nada. ¿Y todo por qué? Por el eminente conocimiento y del amor del Señor Jesús, para ganar a Cristo. Ahora eso era basura. Y como dice aquí, ahora eso era estiércol. Ya no le servía delante del Señor. Él mismo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y otra cosa, hermanos, vamos a ver lo que dice también el apóstol, una vez ya vuelto a nacer, o con su nuevo nacimiento. Capítulo 2, versículo 20 de la carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, y el apóstol dice: para las cosas del mundo estoy muerto, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió, o se entregó por mí. Eso es lo que decía el apóstol, hermanos. Con su nuevo nacimiento, ¿qué debería de dejar o qué dejó el apóstol? Lo dejó todo por ganar a Cristo Jesús, por ganar la corona de vida. Por lo cual, cuando uno tiene ese nuevo nacimiento, o cuando uno nace de nuevo, tiene que verlo de esa manera. Y desde ahí empieza el camino. No desde antes, hermanos, sino que el camino en las cosas de Dios empieza desde cuando uno nace otra vez, del bautismo en adelante. Dice, vamos a volver a la carta a los Filipenses, capítulo número 3. Aún con todo lo que trabajó el apóstol, aún con todo lo que hizo, con todo lo que padeció, él no se sentía que ya había alcanzado la victoria, que ya había alcanzado la corona. ¿Por qué no se sentía así? Porque no se confiaba, ¿verdad? Sino dice: tengo que seguir trabajando. Y veo el blanco, verso 12. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, fíjense, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo. De Cristo Jesús. Dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando lo que quedó atrás, olvidando lo que ya
quedó en esa vida pasada, o en otras palabras, en esa vieja vida. Ahora en la nueva vida su propósito era otro del apóstol: alcanzar la corona, alcanzar la vida eterna. Vamos a leer ahora sí, hermanos, en el Evangelio de Juan, y vamos a ver que el Señor Jesús, lo que le decía a este hombre, dice que era príncipe de los judíos, Nicodemo. Capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, sorprendido él: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? En su momento Nicodemo no lo entendió, ¿verdad? Pero ese nuevo nacimiento, como el que tuvo que pasar o el que pasó el apóstol Pablo, de eso le hablaba el Señor Jesús. Sorprendido le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre ya siendo viejo? ¿Cómo puede nacer otra vez? ¿Acaso va a volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Le dice el Señor Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y de Espíritu. Este nuevo nacimiento, por eso dice: os es necesario nacer otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cuándo se nace del Espíritu, hermanos? Cuando uno se bautiza. El verso 7 lo leíamos: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. No te maravilles de esto. En su momento Nicodemo entendió este nuevo nacimiento. ¿Entendió de qué le hablaba el Señor Jesús? No lo entendió, por eso se muestra sorprendido. Cuando nosotros hemos nacido, porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados, ¿qué debemos hacer ahora? ¿O qué debemos ser ahora para el mundo? ¿Y cómo es esto? Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo número 6, del verso 1 en adelante, el apóstol nos da una explicación de cómo es el bautismo y cómo debe de ser ahora nuestra nueva vida o nuestro nuevo nacimiento. Verso 1 dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en novedad de vida. Entendemos y sabemos que el bautismo es muerte y después también es vida, para andar en novedad de vida. Verso 5: porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué dice el versículo 12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ahora si ya moriste al pecado, ahora este pecado ya no debe reinar en tu cuerpo. Ahora ya has sido justificado. Ahora ya has nacido de nuevo. Ahora debemos de ser como lo fue el apóstol Pablo una vez que nació otra vez. Vivir para Dios y morir para el mundo. Y entonces ser lo que dice en la carta a los Gálatas, a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Fíjense, Dios nos invita a que nos renovemos. Dios nos invita a que volvamos a nacer. Dios nos invita a limpiarnos. Dios nos invita a no acordarse más de nuestras faltas, a no acordarse más de nuestros pecados, a limpiarnos de nuestra maldad, a ser, o como veíamos por la mañana, a tener una nueva vestimenta, a vestirnos del Señor.